Cordial saludo, compañeros, compañeras, estudiantes especializantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la especialización de Neuropsicología de la Educación. Mi nombre es Luzney Mosquera Moreno y a través de la siguiente presentación quiero dar cuenta de la segunda actividad, que es sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Bueno, antes de nosotros pues como adentrarnos un poco acerca de lo que son las estructuras del sistema nervioso periférico, es necesario que tengamos en cuenta que estamos hablando de la segunda forma de estructuración a la hora de estudiar el sistema nervioso. Entonces tenemos el sistema nervioso central y el periférico. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, se habla de que es un conjunto de estructuras constituidos por los nervios y los ganglios nerviosos, y su función principal consiste en establecer comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído quizás por allí en las noticias acerca de que en barrios de la periferia, ¿cierto? O sectores en la periferia? Lo periférico da cuenta de esos lugares más lejanos, más remotos. En este caso, nosotros sabemos que tenemos el sistema nervioso central, donde tenemos el encéfalo y la médula espinal, que es la primera estructura, pero entonces lo que hace este sistema nervioso periférico es poder permitir a este sistema nervioso central que tenga comunicación con el resto del cuerpo, con esas zonas que son las más lejanas, por decirlo así, a esta primera estructura del sistema nervioso central. Entonces nosotros podríamos definir que el sistema nervioso periférico es el sistema nervioso con partes del sistema nervioso recubiertos por citoplasma y la membrana de las células Schwann. Entonces esto da cuenta en cierta forma de la estructura, de la composición en estructura de lo que son entonces lo que es entonces el sistema nervioso periférico. También entonces tenemos que en el sistema nervioso periférico encontramos dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces tenemos que esos nervios craneales también y estos nervios espinales se toman así en relación o en referencia a la ubicación o localización de los mismos en nuestra estructura corporal. Entonces, dentro de los nervios craneales tenemos 12 pares, que son los el primero el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el adducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, perdón, el vago, el accesorio espinal y el hipogloso. Y de entre los nervios espinales, entonces tenemos 8 cervicales, que son 31. En total tenemos 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 5 cocígeos. Bueno, dentro de los nervios craneales, entonces también nosotros podemos entender y tener una subclasificación que da cuenta asociado pues como a la funcionalidad de los mismos. Entonces tenemos unos nervios que son de tipo sensitivo, otros que son, cuando hablamos de sensitivo, hablamos de esa parte del sentir, ¿cierto? Dentro de los cuales tenemos el olfatorio, el nervio óptico y el vestíbulo coclear. Dentro de los motores que sabemos que van asociados a temas de movimiento, tenemos el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abducen, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Y finalmente, dentro de esta misma subdivisión tenemos unos que son mixtos, es decir, que pueden ser tanto sensitivos como motores. Tenemos el nervio trigémino, el nervio facial, el nervio glosofaringio y el nervio vago. Sabemos pues que entonces estos vienen por pares. Que estamos hablando de los nervios
12 a nivel de los nervios craneales, son 12 los nervios, los pares de nervios, que nacen en el encéfalo y atraviesan los orificios del cráneo. Cada uno de ellos está caracterizado por un origen real y un origen aparente en relación pues como a la parte orgánica, estructural y su funcionalidad, y los componentes pues funcionales y de trayecto periférico. Entonces aquí también tenemos entonces un poco acerca de lo que tiene que ver con el nervio olfatorio y también un poco acerca de lo que tiene que ver con el nervio óptico. Cabría entonces preguntarnos por dónde y cómo olemos los seres humanos o cómo vemos o desde estos diferentes tipos de nervios a través de los pares craneales. Podría haber una pregunta y es si esta forma aparente en la que hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas desde nuestros órganos de los sentidos, si solamente es a través de estos órganos o ahora ya entendemos cómo a través de la localización de los mismos nervios nos damos cuenta la función cerebral que se cumple a través de cada uno de estos órganos de los sentidos. Entonces, en el nervio olfatorio, entonces tenemos que se sitúa en la cara inferior del bulbo olfatorio y que se dirige hacia la corteza, las impresiones olfativas entonces se dirigen hacia esa corteza cerebral. El origen real es desde la mucosa pituitaria. También tenemos entonces que desde el nervio óptico los azones de estas células son gangliares al unirse y al dirigirse. Y desde también nosotros podríamos, desde la siguiente presentación, poder evidenciar todos los 12 pares craneales que dan cuenta pues del olfativo, el oculomotor, pues aquí lo podemos detallar todos en la imagen y nos damos cuenta entonces también de su ubicación a nivel pues espacial. Entonces tenemos que el nervio oculomotor en su núcleo que pues propio a lo que tenemos entendido y está en el lado interno del péndulo cerebral, su origen pues como aparente. El nervio coclear, su origen aparente entonces tiene que ver con el lado del frenillo de la vulva vincens y el origen real tiene que ver con el péndulo cerebral por debajo del núcleo somatomotor. También es importante entonces entender que el nervio trigémino tiene su origen real en las fibras sensitivas. También entonces tenemos que el nervio abducente tiene su origen real en dos núcleos, el núcleo de la eminencia teres y el que se encuentra situado entre el núcleo principal. También tenemos entonces que el nervio facial tiene su origen real en el intermedio del Wisberg. Y también tenemos entonces en el nervio vestíbulo coclear que este tiene su origen real en la rama coclear o en el nervio coclear. También tenemos dentro de estos 12 pares craneales el nervio glosofaringeo que tiene su origen real de tipo sensitivo en el ganglio de Anders y el nervio vago que tiene su origen real y formando parte del fascículo solitario. Y tenemos que el nervio espinal tiene su origen real en el núcleo vulvar. Y tendríamos que el nervio hipogloso tiene su origen real del hipogloso mayor, que es un núcleo somatomotor. Bueno, esto en relación a lo que tiene que ver con los pares craneales. En lo que tiene que ver con los pares cervicales, nosotros entendemos entonces que la médula espinal consta de 31
mielómeros o segmentos, partes, está estructurada, por así decirlo, y dentro de los cuales en cada uno entonces sobresalen unas raíces que son esos nervios espinales y que forman entonces parte de este sistema periférico. Entonces también tenemos que asociado a esa subdivisión de 5 partes de la estructura general de la médula espinal, entonces tenemos estos pares espinales asociados pues a, a, a la médula espinal. Entonces tenemos que esa médula se divide en lo que es la parte cervical, torácica, lumbar, sacro y costillas, y asimismo entonces tienen los pares pues espinales asociados. Entonces tenemos 8 pares de nervios en la parte cervical, 12 pares de nervios en la parte torácico y 5 partes en el nervio lumbar, 5 pares de nervios sacros y un nervio cosilla. Muchas gracias por eh, la atención prestada y espero pues a través de este video dar cuenta de la segunda tarea. Esta es la referencia bibliográfica utilizada de Weisman, elementos fundamentales del sistema nervioso, de Ángeles, el libro de neuroanatomía, y Velayos, el capítulo A3, que habla de los núcleos sensitivos de la médula, y es el libro de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Hasta pronto y muchísimas gracias.